Hola, soy Patricio Coyotl y bueno, hoy vamos a ver matemáticas para abuelas. En este caso, bueno, en esta oportunidad, vamos a ver cómo puedo explicarle a una abuela, a mi abuela, o alguna persona que no tenga mucho conocimiento de matemáticas, sobre qué es una ecuación diferencial. Empezamos. Primero, una ecuación diferencial se le suele escribir de esta manera. E de. E de ecuación y D de diferencial. Entonces, veamos las dos partes de esto. Primero, ¿qué es una ecuación? Pues vamos a ver. Una ecuación la podemos pensar como una balanza en equilibrio, no cualquier balanza, una balanza en equilibrio. Es decir, lo que tengamos del lado A va a ser igual a lo del lado B. Esto es un signo igual. Eso es una ecuación básicamente. Solo que en vez de tener A y B, pues tenemos una incógnita que se le llama. Y pues lo que tratamos de encontrar en esa ecuación es el valor de esa incógnita. Veamos con un ejemplo práctico que pues seguramente hemos ocupado alguna vez. Supongamos que fuimos a la tienda a comprar el mandado y el mandado fueron 3 sopas de pasta. Esto es mi sopa de pasta. Entonces compramos 3 de estas y en total nos cobraron 15 pesos. Pero bueno, nosotros queremos saber cuánto costó solo una pasta porque pues queremos saber cómo está la economía y todo eso. Entonces, podemos reescribir esto como 3 veces el precio de la pasta. Precio, ay, precio de la pasta nos dio un total de 15. Entonces, ¿qué estamos buscando aquí? El precio de la pasta. A esto le vamos a llamar nuestra incógnita. Y la vamos a representar con una letra X, porque pues en general en matemáticas así se acostumbra a hacer. Entonces, para no perder la costumbre, le llamamos X. Y bueno, se omite el signo por para que no se confunda. Entonces sería 3X. Es igual a 15 pesos. Es decir, 3 veces el precio de una pasta es igual a 15 pesos. Entonces, para... Nosotros solo queremos el precio de una pasta, es decir, X. Entonces, este 3 nos entorpece saber cuánto vale solo el precio de la pasta. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir esto entre 3. Y como se trata de una balanza, es decir, todo lo que pongamos del lado A lo tenemos que hacer del lado B, es decir, si aquí ponemos una monedita de 1 peso, aquí también de 1. Pues así nuestra balanza va a estar en equilibrio. Por lo tanto, si aquí dividimos entre 3, acá tendremos que dividir entre 3. Y nos queda que el valor de una pasta es de 15 entre 3. Porque 3 entre 3 nos da 1. Y 1 por X, es decir, una vez el precio de la pasta es el precio de la pasta simplemente. Y 15 entre 3 pues va a ser igual a 5 pesos. Y ya tendríamos pues el precio de nuestra pasta. Y eso es una ecuación. Buscar un valor numérico o un número el cual satisfaga nuestra ecuación. Y veamos que si la satisface, que 3 por el precio de la pasta va a ser 15 pesos. 3 por 5, 15 es igual a 15. Ahí está nuestra ecuación. Eso es una ecuación, buscar algún valor numérico o varios, dependiendo en este caso, un caso básico, un valor de x, pues que cumpla con este equilibrio, esta igualdad. Ahora, ya sabemos que es una ecuación. Ahora vamos a ver la parte de ecuación diferencial y qué los diferencia. Dijimos que en una ecuación buscábamos un número x, o bueno, el valor de x. Pero en una ecuación diferencial buscamos una función de x. Eso es lo que estamos buscando en una ecuación diferencial.
una función que satisfaga a dicha ecuación. Entonces vamos a ver qué es una función rápidamente. Una función podemos pensarla con ejemplo clásico de una máquina. Que si a esta máquina le doy de comer algún número, me devuelva algún otro número. Para el caso vamos a ver que si nosotros queremos que nuestra máquina nos explique algún número y le sume 2, pues simplemente lo representamos de esta manera. Es decir, si a x le voy variando los valores, pues esta máquina me los va a duplicar y les va a sumar 2. Eso es básicamente una función. Entregar valores a algo, a una expresión, y esta máquina nos va a devolver algún otro valor, otro valor, otro valor. Por ejemplo, si le ponemos 1, aquí nos devolvería 4. Si le ponemos 2, nos devolvería 2 por 2, 4 más 2, 6. Si le ponemos un 3, nos devolvería 8. Y así, y así, y así, hasta donde queramos. Eso es una función. Pero no solo eso. También es muy importante que una función solo tenga un valor para un valor. Es decir, que si nuestra máquina le metemos un 2, que sería nuestro valor de entrada, nos devuelva pues un solo valor de salida. Porque pues si no nos devuelve uno, pues se rompe nuestra máquina, ¿no? Si nos devuelve dos valores, pues ya no tendría sentido esa máquina. Porque básicamente hace lo que quiere. Es por eso que para que sea una función tiene que ser valor uno a uno. Un valor de entrada para uno de salida. Y ya está. Simplemente eso es una función. Ahora, es como por ejemplo una máquina de tortillas, ¿no? Si nosotros le metemos maíz, pues nos salen tortillas. A ver, aquí está, nuestra máquina de tortillas. Si nosotros le metemos una bolsita de masa, de maíz, a nuestra máquina, pues que nos devuelve tortillas. Si le metemos maíz y nos devuelve tortillas y, no sé, pollos, pues ahí sí ya no tendría mucho sentido nuestra máquina, ¿verdad? No tendría sentido, se rompería. Básicamente, le entregamos algo, nos entrega algo. Eso es una función, una máquina. Ahora, ya que sabemos qué es una función, vamos a ver cómo se expresa pues una ecuación diferencial y qué es por qué tenemos que encontrar una función. Voy a borrar esto y bueno, esperen un momento. Ahí quedó. Entonces, vamos a ver. Esto es un ejemplo de ecuación diferencial. Derivada de y. Ah, se me había olvidado. Que f de x, que es nuestra función, que con qué valor funciona x, pues esto también se le representa como y. Es decir, la derivada de la función de x o de la máquina de x con respecto a x, que es nuestro valor de entrada, es igual a 2x, vamos a ponerle. Esto es una ecuación diferencial. Y para resolver esto tenemos que encontrar una función de x que nos cumpla con esa igualdad. Vamos a ver. Mencioné derivada. Es decir, la derivada de esta función nos tiene que dar igual a esto. Y pues se preguntarán, ¿qué es una derivada? Que si apenas sé que es una función, pues bueno, vamos a tratar de explicar qué es una derivada. Bueno, comenté que esto es una derivada. Y pues, aunque no voy a ser riguroso con esto, no lo voy a hacer para que, pues creo que ellos se entiendan de mejor forma. Entonces, si nos damos cuenta, ¿esto qué es? Una fracción. Es decir, fracción.
En realidad no lo es, no lo voy a ser riguroso, pero vamos a verlo así. Una fracción o una división de dy, ¿qué es dy? Entre dx, ¿qué es dx? Pues bueno, d, vamos a pensarlo que es d de diferencial. Pero pues, ¿qué es un diferencial? Suena algo muy extraño, pues es básicamente una diferencia. Se complican mucho con los nombres, pero bueno, es así. Diferencial es una diferencia. ¿Y qué es una diferencia? Pues un cambio de algún punto menos algún otro punto. Esto es... Ay, perdón. Ahí está. Esto sería nuestra diferencia. Esto es una diferencia, una resta, un cambio. Entonces, si esto es un cambio y esto es otro cambio, ¿esto qué es? Una razón de cambio. Wow. Bueno, ¿razón de cambio de qué? De una función. Podría explicarle de dónde viene esto de razón de cambio, pero... Bueno, pues lo voy a hacer. Vamos a ver. Supongamos que tenemos esto, ¿no? Una gráfica. Esto es una gráfica del tiempo y una distancia. Vamos a ponerle D. Eh, si nosotros queremos calcular la velocidad en este punto rojito, pues ¿qué tenemos que hacer? Agarrar dos puntos y esto le vamos a llamar tiempo final, a esto tiempo inicial, a esto con otro color. Distancia inicial y distancia final. Sabemos que para calcular, bueno, no sabemos, les voy a decir, velocidad va a ser igual a la distancia final menos la distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y pues bueno, esto lo hemos visto en un carro, en algún otro vehículo donde tengamos alguna medida, que en realidad no es velocidad de rapidez, pero bueno. Velocidad. ¿Cómo está en el coche? Pues recordemos que tenemos un circulito, bueno, creo que es medio círculo, sí. Y tenemos aquí una flechita que nos indica cuántos kilómetros podemos recorrer en una hora. Y para el caso de velocidad, y si eso lo llevamos a que kilómetros es distancia y horas es tiempo, pues tenemos esto. Pero esto, lo que escribí aquí como velocidad, es la velocidad media, es decir, un promedio, una aproximación general de la velocidad en este intervalo, en este de aquí. Esta línea que estoy trazando azul es es una recta, se le llama recta. Y esta recta nos va a decir la velocidad a la que estamos yendo. Eso nos va a decir esa recta. Y pues, ¿qué es esa recta? También es una función lineal, porque pues es una línea. De cómo es que nos estamos moviendo. Pero bueno, yo no quiero la velocidad en esta recta, yo quiero la velocidad en este punto que había marcado aquí. Entonces, para que esa recta, o esa recta se haga más cerca cada vez a nuestro punto al que marqué, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente hacer este intervalo, vamos a llamarle de ti a tf, vamos a ponerle h, muchísimo más pequeño. Entonces, ya hice el intervalo h muchísimo más pequeño, ya casi no se ve diferencia. Y si trazamos la línea de ese punto que está aquí a este punto que está allá, pues ya tendríamos, no exactamente, pero pues ya se ve que ahí está la línea, ahí está la velocidad.
Y ahora sí ya tendríamos la velocidad en ese punto. Entonces, esto, matemáticos, lo que hacen es llamarle límite. ¿Por qué límite? Porque pues h lo estamos llevando al límite, a lo más pequeño que se pueda hacer, a su punto mínimo, sin en realidad llegar a un punto. Es algo no tan intuitivo de ver, pero bueno. Límite de cuando h se acerca a cero, es decir, cuando esta distancia se hace chiquitita, 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 casi cero, pero no cero, porque si fuera cero, pues ya no tiene sentido. Límite de cuando h tiende a cero. ¿De quién? De nuestra distancia final menos la distancia de esta distancia inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Pero esto qué es? H. ¿Y lo de arriba qué es? ¿Quién es la distancia final? Habíamos dicho que esto qué es, que esta línea blanca qué es una función de x o de t, en este caso del tiempo. Entonces sería nuestra función. ¿Y quién es la distancia final? Pues tenemos nuestra función de x más el cachito que recorrimos, ¿no? De h. Menos la distancia inicial, que simplemente es la función de x. Es decir, aquí, no, de tiempo habíamos dicho. Y esto es la derivada. Una razón de cambio entre los, por así decirlo, en este caso nuestros valores de distancia entre nuestro tiempo. Y bueno, muchos matemáticos se dedicaron a analizar este concepto y llegaron a ciertas fórmulas, no fórmulas, como estados en los que una función en general tiene cierto comportamiento derivado. Es un poco complejo, no tan intuitivo de ver, pero bueno, es un poco, espero que lo hayan entendido. Entonces, ah, ¿y qué nos da eso? Pues una recta tangente, es decir, que pasa por un solo punto de nuestra curva y que nos va a decir también la pendiente en ese punto. ¿Qué es la pendiente? Pues simplemente como qué tantas unidades se recorre de tiempo, no, qué tantas unidades de distancia se recorre por cada unidad de tiempo. Esa es nuestra pendiente. Y un número, es un número entero. Bueno, no entero, es un número real. Esa es la pendiente. Un número. Espero que hayan entendido el concepto de derivada. Ahora, vamos a, vamos a ver qué está, cómo podemos resolver esto. Voy a borrar esto de aquí. Esta es nuestra ecuación diferencial, la que vamos a resolver. Entonces, ¿qué era esto? Una razón de cambio, una derivada. Pero dijimos que también la podíamos tratar como una fracción. Entonces, ¿y qué queremos encontrar? F de x, una función de x, es decir, y. Por lo tanto, ¿qué queremos hacer? Que nuestra balanza tener de un solo lado a y y del otro, pues al lado de más. Eso es lo que queremos hacer en nuestra balanza, en nuestra ecuación diferencial. Entonces, para esto, si queremos quitar el dx, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por dx. Y si aquí multiplicamos por dx, aquí también tenemos que hacer multiplicar por dx. Estos puntitos son signos de multiplicación. Entonces, ¿y aquí por qué multipliqué por dx? Porque para que dx entre dx me dé 1. Entonces, se van y nos queda que
diferencial de y es 2x diferencial de x. ¿Y esto qué significa? ¿Esto qué es? Pues bueno, para resolver esto vamos a ver otro concepto que se llama integral. ¿Qué es la integral? Pues bueno, básicamente una integral deshace la derivada. Por ejemplo, en lo que había dibujado anteriormente. Creo que era algo así. Bueno, tenemos que la derivada nos daba siempre en cualquier punto una recta tangente. Y pues esa derivada tiene otra forma. Vamos, aquí estoy inventándome algo, pero supongamos que la derivada de esto es otra función de esta forma. Pues lo que hace la integral es desdoblar esto para llevarlo a la forma en la que partimos. Y bueno, la, la integral usa los diferenciales de y y de x para funcionar. Básicamente los cambios que hubo en y y en x. En realidad no es tan así, pero bueno, creo que se entiende un poquito. Entonces, si nosotros queremos hacer estos diferenciales, ¿qué tenemos que hacerlos? Reconstruirlos con nuestra integral. Y así, en vez de tener el diferencial de y, simplemente tendríamos y. Y bueno, esto no es porque lo digo yo, hay algunas reglas, se llaman reglas de integración, que también tienen su cosita de explicar y no es tan fácil como esto, pero para este caso lo vamos a tratar así. Tenemos dos, eh, dos casos, la integral de 1 de y es igual a y la integral de x es igual a x al cuadrado sobre 2. Estas son reglas de integración que no salen de la nada, tienen su explicación, pero ese sí ya es un poquito más denso. Entonces, estas nos sirven. ¿Por qué? Porque tenemos 1 por el diferencial de y. Aquí podemos multiplicar por 1, ¿verdad? Porque cualquier cosa por 1 es lo mismo. Por lo tanto, aquí ya tenemos y. ¿Y qué es y? Lo que estábamos buscando. Eso es lo que queríamos. E igual a la integral de 2x de x. ¿Y qué pasa con el 2? Pues lo podemos dejar aparte, ¿no? Lo podemos multiplicar después porque pues no importa si lo multiplico ahora o lo multiplico después. Hay una frase que dice el orden de los factores no altera el producto. Pues en este caso aplica. Entonces sería 2 por nuestra integral de x, diferencial de x. ¿Y quién es esto? Pues lo que había escrito aquí. Entonces y, que es nuestra función que estamos buscando, es 2 por lo que tenemos aquí, x cuadrada sobre 2. Y bueno, 2 entre 2 nos da 1. Y tenemos... Ah, hay algo importante que se me olvidó mencionarles. Se le tiene que sumar una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué es 0? Porque eso sí lo puedo explicar. Porque bueno, si una constante graficada sería que para un tiempo siempre se mantenga lo mismo. Esto es una constante graficada. Entonces, para esa constante no hay tangente, ¿verdad? Un tangente sería la misma constante, pero eso no nos sirve. Sería tangente a todos los puntos y solo tendremos tangente a un punto. Por lo tanto, no tiene una recta tangente, no hay. Por eso es 0. ¿Qué es una recta tangente? Pues una línea que toque a otra por un solo punto. Uno solo. Y bueno, ya llegamos a la solución de nuestra ecuación diferencial. X cuadrada más C. Esto es lo que buscamos. Una función de X que satisfaga el valor que establecimos aquí. Y ya,
abuela ya resolvió una ecuación diferencial. Espero hayan entendido, les haya gustado. Gracias.